que vimos en la unidad 2. Vimos los tipos de datos, operadores, cómo declarar variables, cómo leer, cómo imprimir, ¿verdad? Ya vimos este tipo de cuestiones. Ahora lo que vamos a ver es cuestiones de programación, ¿sí? En esta unidad, lo que se ve básicamente son las estructuras, ¿sí? Vamos a ver lo que son las estructuras, vamos a ver las estructuras secuenciales. Vamos a ver también las estructuras de control selectivas, simples, dobles y múltiples. Y vamos a ver las estructuras de control iterativas. ¿Sí? Son las que vamos a ver. ¿Sale? Cuando hablamos de la primera, que es el 3.1, ahorita le cambio el tamaño de letra, estructuras de control secuenciales. Pues básicamente de lo que se trata esto es de hacer programas donde primero generalmente se declara una variable. Después de eso viene un proceso de entrada. Después viene el proceso. Después simplemente sigue la salida, ¿verdad? Así es como funciona. Se declaran variables, entrada, proceso y salida. En los algoritmos ya hicimos ejercicios de este tipo, ejercicios donde lees, calculas e imprimes, lees, calculas e imprimes. Esas son las estructuras es una estructura secuencial. No, ¿por qué es secuencial? Porque no hay ninguna instrucción que te diga que tengas que seleccionar algún camino, ¿sí? O que tengas que repetir un conjunto de instrucciones. Por eso son estructuras secuenciales. Todo se ejecuta en secuencia sin que haya ninguna pregunta de si se cumple o no se cumple una condición para que pueda elegir cuál es el conjunto de instrucciones que quiere ejecutar. No sé si me explico. ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, sí, profe. Bien. Sí, profe. Voy a estar utilizando Visual Studio 2010 para que... Visual C# 2010 para que sea ese el con el que estemos trabajando. Usted del otro, pero bueno, voy a ocupar el 2010. Y vamos a comenzar. Profesor, Mande. dice mi compañera Kelly que no puede entrar porque su internet está muy lento y la saca. Pues ni modo, va a quedar esto grabado de todas maneras. Sí, profe, yo lo aviso. A ver, denme un segundo.
Voy a abandonar tantito la sala y voy a volver a entrar porque no me abre el Visual C Sharp. No sé. Sí, profe. Ok, profe. Sí, profe. Ok, ok. ¿Sí lo ven? ¿El C Sharp? Sí. Sí, profe. Ya se ve. Bien. Entonces, fíjense, me voy a ir aquí al menú archivo, nuevo proyecto, y voy a seleccionar acá lo que es una aplicación de consola. Selecciono aplicación de consola, le doy a aceptar. Bueno, esto ya me abre aquí esta interfaz. Aquí es en donde yo voy a colocar mi código, ¿no? Vamos a comenzar haciendo primero unas pruebas, ¿no? Vamos a declarar primero una variable, unas variables. Por ejemplo, voy a declarar int a, b, c. Ahí ya tengo 3 variables de tipo entero. Me las está subrayando porque como no se han utilizado esas variables, lo que me indica es que esas variables están declaradas, pero no han sido utilizadas. Entonces, yo voy a asignarle un valor a, le voy a asignar a el valor de 10, a b le voy a asignar el valor de 20, y a c le voy a asignar el valor de a más b. ¿Sí? Nada más para comenzar a hacer una prueba. Y fíjense, yo quisiera mandar nada más la pura suma, tendría yo que poner console.write. La suma es, y entonces aquí ahora le digo, de esta manera, coma, y mando a imprimir la variable c, que es la que tiene la suma. ¿Ok? Pero si yo quisiera imprimir que a más b es igual a c, pues yo tendría que poner así, console.write. De hecho, voy a poner acá arriba un console.write para que salte de línea. La suma de, y entonces aquí le pongo un 0, más, la siguiente variable sería el 1, es igual con, y la siguiente variable sería el 2. ¿Bien? Y entonces del otro lado voy a poner primero la suma de quién, pues de a más b es igual con c. ¿Sí? El valor de 0 se corresponde con la variable a, el valor de 1 se corresponde con la variable b, y el valor de 2 se corresponde con la variable c. Así es como funciona. Y entonces ya puedo decir, voy a poner aquí un console.readkey, a que espera que se presione una tecla. ¿Sí? Lo que quiero que quede claro es la manera en que se tiene que imprimir. Cuando tienes una sola variable, pues esa variable se relaciona con el 0. Cuando tú tienes más de una variable que vas a imprimir, la primera variable que vas a poner se corresponde con el 0, la segunda con el 1 y la segunda con el 2. Oh, ya. Siempre el primero va a ser 0. Sí, siempre. ¿Sí? Así es como funciona. Lo voy a ejecutar. Y les voy a mostrar, a ver si me deja mostrar la pantalla de ejecución. El presidente Trump no tiene previsto reunirse con los familiares de Jacob Blake, quien nace en Wisconsin mañana. Lo confirmó en su rueda de prensa de hoy, donde
consideraría dolorosos ataques contra los alcaldes y gobernadores demócratas. Quisieron dueño de la ciudad de Washington que los ataques del presidente son cada No me dejamos, pues bueno, voy. ¿No lo deja? No, pero bueno, funciona, ¿eh? Sí funciona, créanme. A ver, me voy a dar cuenta yo aquí. No sé por qué específicamente en este juego me hace. Paguen su auto. Gracias. Bien. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Sin embargo, bueno, lo ideal sería que se leyeran las variables, ¿verdad? Porque aquí las estoy asignando directamente. Entonces, para poder leer, primero lo pedimos console.write. Le decimos, dame el valor de A. Y lo vamos a leer, ¿sí? Para leer, ponemos primero la variable, seguido del igual. Y en este caso, como es una variable de tipo entero y el console.readline que veíamos en la unidad anterior, solamente lee cadenas de caracteres, tenemos que hacer la conversión a entero. Entonces tenemos que decir in.parse del console.readline. Así. Y lo mismo vamos a hacer con B. Le decimos console.write el valor de B. Entonces leemos B es igual al in, lo convertimos, ¿no? Primero entero, punto parse del console.readline. ¿Ok? Entonces ya no necesitaríamos aquí asignar. Vamos a quitar la asignación porque va a ser directamente la lectura, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿ok? Primero pedimos el valor y después lo leemos. Dependiendo de si es numérico, si es entero, pues es in.parse. Si es flotante, es float.parse. Si es doble, pues es doble.parse. Para que lo convierta a su valor numérico real. ¿Ok? Si no haces la conversión y ocupas únicamente el console.readline, lo que va a hacer es que te va a leer un flujo de caracteres, como si fueran puras letras. Si son números, no va a tener un valor numérico real. ¿Preguntas? No, Rubén, no. Bueno, por el momento. Pregunte, pregunte. De hoy estamos que no sabemos. ¿No? Ahora, para poner un comentario aquí, puedes hacerlo con el doble. Bien, diagonal asterisco y termina con diagonal. Y eso te va a permitir poner varias líneas de comentario. Por ejemplo, escriba un programa en C#, lea dos números e imprima la suma de dichos números. Ya tenemos ahí un comentario de dos líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tú quieres declarar cada línea, pues puedes ponerle aquí declaración de variables. Después acá puedes poner sección de solicitud de datos. Acá le ponemos proceso de datos. Salida de resultados, ¿no? Estamos comentando nuestro código con la saber, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es una buena práctica. Y pues bueno, ahí ya tenemos un programa en C#, ¿verdad? Para ejecutarlo, ya saben, se presiona F5 o bien acá arriba donde está donde dice iniciar depuración, donde está el play
¿Preguntas, ingenieritos? Por el momento ninguna. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Este lo voy a guardar. Lo voy a poner aquí como ejemplo 1. De hecho, lo voy a copiar. El código lo voy a copiar y lo voy a pegar en las notas. Va a aparecer en archivos, Las ¿no? notas de... Ajá, en Microsoft Teams. En el Microsoft Teams, en las notas que estamos haciendo del día de hoy, que dice clase unidad 3. Dice unidad 3 nada más. Ahí lo voy a pegar abajo para que ahí quede registrado este ejercicio. ¿Sale? Profe, yo tengo una pregunta Ajá. sobre, usted dijo que utilizábamos el Visual C Sharp 2010, ¿no? Pueden ocupar el 2010. De hecho, dije, pueden descargar el que quieran. El 2010 yo lo utilizo porque es el menos, es menos pesado. Yo tengo instalado los dos, de hecho, el 2019 y el 2010. ¿Sí? Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Ah, bueno. Oiga, profe, yo tengo un problema con el C Sharp. Ajá. El 2019, cuando recién lo instalo, me da la opción para hacer aplicaciones de consola. Y después la segunda vez que lo abro, ya no me aparece. Y tengo que volverlo a reinstalar. No lo tienes que reinstalar, tienes que buscarlo. Tiene una opción que dice buscar. Sí, no aparece. ¿Te aparece? Desaparece. Mira, te Desaparece lo voy la opción. Te tienes que ir a uno donde dice Setup primero, que es de Google. O sea, es como un link de Google que te descarga algo y ya después de eso ya lo puedes instalar. Por eso, la primera vez que lo instalo, se instala todo bien, me aparece la opción de consola. Y ya la segunda vez que lo abro, me desaparece la opción de consola para hacer C Sharps, pero eso de consola, Pero lo descargaste de dónde, de la página oficial. Mm, Porque el 2019 me pedía un DL que no tenía la computadora. y hubieras entrado del link que mandó Daniel. Yo también descargué la versión 2019, pero como que me dio muchos problemas a mí también. No fue por ninguna llave, pero no me quiere aceptar la cuenta de Microsoft. Eduardo, pudiendo instalar un DLL que te pedía en una página de... Sí, en una página de Google aparece todos los DLL que necesitas. Sí, tampoco me jaló. Lo tienes que poner en el System 32, ¿no? ¿Por qué no solo Y luego instalaron el que el profe le dijo? El que, Pues el que nos compartió. Sí. Yo no lo podía descargar porque se quedaba cargando el DS cuando ya ve que le presiones y empieza a descargar, se quedaba descargando y nunca lo descargaba. Sí, porque ese sí ni pesa. El 2019 sí está pesadísimo. ¿Cuánto pesa? No sé idea, pero pesa. Como 5 gigas Cuando, o más. No, pesa como 20. cuando le dan crear, en el 2019, cuando le dan crear un proyecto, les manda después a una pantalla. ¿Sí? En esa pantalla tiene una opción que dice buscar. En esa opción que dice buscar plantilla, ahí tienen que poner consola, Net Framework, Net Framework para los que no son trilingües. Net Framework, ¿sí? Entonces, les va a aparecer por ahí la opción de aplicación, les va a aparecer el C# y va a decir aplicación de consola, Net Framework, y es la opción que tienen que seleccionar. Una vez que seleccionan esa opción, entonces ya le dan siguiente para poder crear el proyecto. ¿Sí? Si lo instalaste correctamente, debe funcionar porque es lo que hace. Realmente yo tengo, desde el año pasado lo instalé el Visual Studio 2019 y no he tenido ningún problema. Pues a mí me aparece la opción por simplemente la primera vez que lo inicio, porque después Pues, porque no debe estar instalado. Por eso digo, normalmente no aparece sola. No aparece sola la opción. Tienes que darle crear en el proyecto y después en buscar le das aplicación, les pones consola, Net Framework.
y entonces ya te va a desglosar en la parte de abajo las opciones. Pero bueno, profe, fíjese que si hubieran ahorrado eso, sí hubieran instalado el que les di. el teacher de 2010 que usted mandó me está mandando clave de registro y meto... En una clase anterior mandé el link, ¿no? Ya había yo mandado el enlace para el CIDIC, para el CAPE. Sí, pero los pongo, pero no me agarra ninguno. A mí sí me agarra, yo lo instalé ayer me pidió la clave y funciona. El segundo, de hecho, es el que funciona. El primero no funciona, el segundo sí. El segundo fue el que me funcionó a mí también. También en el 2019 aplicaciones de consola.net Core, biblioteca de clases.net. Y por ahí, pues si tú le pones framework, framework, te aparece el que es framework, o sea, hace así. Sí, de hecho me aparecen como otros acá arriba, como tipos de lenguajes, todas las plataformas, tipos de proyectos. Así como escribí ahí, así tiene que poner consola net framework. ¿Sí? Es lo que tienen que escribir. Pero eso es cuando, por ejemplo, abrimos el programa y nos aparece un cuadrito donde nos pide para qué lo vamos a ocupar, ¿no? Ajá, en el buscar, por ejemplo, si no te aparece, le das en el buscar y en el buscar pones eso, consola net framework. Sí, pues. Bien, ahora me voy a crear un nuevo proyecto para hacer otro ejemplo. Escribo un programa que lea un valor en dólares y lo convierta a pesos, sabiendo que un dólar equivale a 20 pesos. ¿Qué tendríamos que declarar? Variable de dólares. El dólar. No, pero... ¿La de pesos o la de dólar o ambas? Vamos a ponerlos como dobles y vamos a ponerle pesos y dólar, ¿no? Sería lo que necesitaríamos. Sí. Lo que nos piden que veamos Profe, son escribió los pesos. mal doble. No, así está bien escrito. Ah, no, sí, cierto. Pero... ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a leer son los pesos, que es lo que me pide que lea, perdón, los dólares, lo que me pide que lea. Entonces voy a leer console.write la cantidad de dólares, ¿no? Y entonces lo leemos dólar igual, y como es doble, pues decimos doble.parse del console.readline. ¿Sí? Y ahora, si un dólar equivale a 20 pesos, entonces pesos va a ser igual a dólares por 20. exactamente, pesos va a ser igual a dólares por 20. Bueno, es dólar nada más, ¿no? Dólar. Dólar por 20. ¿Sí? Y entonces mandamos a imprimir. Console.write $0 equivale a pesos. Y entonces mandamos a imprimir la variable dólar primero y después la variable pesos. ¿No? Y ponemos un console.readcable.
¿Sí? Eso era todo. Aquí está la parte secuencial, ¿no? Aquí primero declaramos variables. ¿No? Después viene la lectura de datos. Después viene en este caso nuestro proceso, que es un proceso muy simple. Finalmente, la salida. ¿No? Entonces, esa es una estructura secuencial de un programa, ¿no? Todo se hace en secuencia, no hay ningún y si entonces, ningún según, ¿no? Todo es secuencial. ¿Sale? ¿Preguntas, ingenieros? No, profe, ninguna. No, profe. ¿No? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Este lo voy a guardar como ejemplo 2. Voy a copiar desde acá. Entonces, déjenme, se los pongo de una vez en los archivos. Ahí está. Listo, ya lo copié y lo pegué para que lo tengan ahí. Ya van 12. Vamos a continuar entonces. Acá en archivo, nuevo proyecto, aplicación de consola, aceptar. Y vamos a hacer programa que lea 3 números, calcule la suma, el promedio, el cuadrado de cada número y la suma de los cuadrados. Listo. Primero que nada, viene la declaración de variables, ¿no? ¿Qué tendríamos que declarar? N1, los N2, 3 números. Los 3 números. N1, N2 y N3. Vale, ya tenemos. N3. ¿Qué más necesitamos? Pedírselos al usuario. No, antes de eso, ¿qué otras variables necesitamos? Promedio, sí, la suma, suma, cuadrado. El cuadrado de cada número. Suma de cuadrados. 2 y C3. Y también suma, dirían, ya la tenemos. Y suma 2 le vamos a poner. Pero es completamente necesario eso, ¿no se puede hacer al mismo tiempo que se imprime en pantalla? Tranquilo. Pues sí, sí se puede. Pero Bueno. yo hago así No, porque... no, está bien, nada más era la duda de si no se podía. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestras variables. Fíjense, el promedio no lo puse como float, lo puse como entero, porque aquí en C#, resulta que si tú tienes un entero
entre un entero, el resultado va a ser entero. Si tuviéramos un entero entre un doble, entonces el resultado sería doble. ¿Sí? Si tuviéramos un doble entre un entero, el resultado sería doble. ¿Los dobles solamente son los que llevan punto decimal? Los dobles son los floats son los que llevan punto decimal. Aquí en C#, digo, entero entre entero te da entero. Entero entre doble te da doble. Doble entre entero te da doble. Si tuviéramos entero entre float, te va a dar un flotante. ¿Sí? Pero en este caso, como lo tenemos, pues lo vamos a hacer de entero entre entero directamente. Entonces primero tendríamos que pedir los tres valores, ¿no? Entonces viene la lectura de datos. Sole.grad N1. El valor de N1. N1 es igual al in.parse del console.read. Pedimos ahora el valor de N2, console.grad, y pedimos el valor de N2. N2 es igual al in.parse del console.read. Finalmente, console.grad y N3 va a ser igual al in.parse del console.readline. Ya leímos estas tres. Ahora primero vamos a calcular la suma. Vamos a hacer el proceso, ¿no? Primero la suma va a ser igual a N1 más N2 más N3. Pues nos dice el promedio, pues promedio va a ser igual a suma entre 3. Después nos dice el cuadrado de cada uno, pues C1 va a ser igual a N1 por N1. C2 va a ser igual a N2 por N2. Y C3 va a ser igual a N3 por N3. Después me dice la suma de los cuadrados, que es la variable suma 2, pues va a ser igual a C1 más C2 más C3, que es donde estoy almacenando el resultado de los cuadrados de cada número. Y ya terminamos el proceso, ¿no? Ahí tenemos lo que nos pide, la suma, promedio, el cuadrado de cada número y la suma de los cuadrados. Ahora viene la salida. Ajá. Entonces aquí no está el signo de elevación para poner eso. De hecho, en la unidad anterior dijimos que aquí no hay ningún símbolo para elevar. Hay una función que es para elevar. Sí, hay una función. Hay una función que es para elevar, pero eso todavía no lo estamos viendo. Entonces, viene la salida, ¿no? Console.growline. La suma es... Lo mandamos a imprimir. Console.growline. El promedio es... Mandamos a imprimir el promedio. Console.growline. Cuadrado de N1 es igual a
Vamos a mandar a imprimir, coma, N2 es igual a, mandamos a imprimir ahí el cuadrado de N2 y de N3 es igual a, y vamos a mandar a imprimir el cuadrado de N3 y entonces ya mandamos C1, C2, C3 y finalmente console.write, la suma de los cuadrados es imprimir, ¿no? Suma 2. Ponemos un console.write. Observen que las que estoy mandando a imprimir una sola siempre es la variable 0, ¿verdad? Porque nada más tenemos una variable. En donde estoy mandando a imprimir el cuadrado de cada número, como son 3 variables, inicio con 0, 1, 2, ¿verdad? Y en el otro lado pongo las 3 variables que están involucradas en el orden que yo necesito, que es C1, C2 y C3. ¿Preguntas, ingenieros? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué en la de la suma de los cuadrados es write y no write line? En la 2. La suma 2. En la 2. Aquí, porque como ya no necesito, aquí le puse console.writeline, porque lo que hace el console.writeline es imprime y salta de línea. Se pasa a la siguiente línea, y en ese caso sí hay una siguiente línea, ¿no? Que es la del promedio. Aquí también hay una siguiente línea, que es la del cuadrado de cada número. Y entonces después sigue una siguiente línea, que es la suma de los cuadrados, pero después de eso ya no tengo que imprimir nada. Entonces console.write, porque ya no voy a imprimir nada. Ok, profe. ¿Y qué pasa si acá arriba, por ejemplo? ¿Qué pasa ¿Cómo? si pone console.write y hay otra línea? ¿Se acaba hasta ahí? Lo va a imprimir en la misma línea donde imprimió todo el otro. Lo va a poner todo pegado. Se te amontona. Bien. Acá arriba, por ejemplo, estoy poniendo 3 consoles.write, pero estoy poniendo 3 consoles.write junto a una lectura de datos. ¿Qué ocurre? Tú lees el dato y das enter, y cuando das enter en automático salta de línea. Por eso no pongo un console.writeline. ¿Sí? Ok, profe. Ya. ¿Preguntas, ingenieros? Profe, entonces, a ver, confirmo, lo de read key es para salirse del programa, ¿no? Al final de todo. Este lo que hace es espera a que se presione una tecla, ¿sí? Y en este caso, como ya no, pues termina el programa. Ah, ya. Sí, es que ya lo que haces, lo que pasa es que si tú lo ejecutas, cuando tú lo ejecutas, haz de cuenta que si no le pones el console.readkey, en automático, cuando termina la ejecución, te cierra la ventana. Entonces aquí cuando termina ya todas las instrucciones que son hasta aquí, llega la instrucción del console.readkey, ¿sí? Te queda detenido ahí hasta que presiones una tecla y entonces ya puedes cerrar la ventana. Por decirlo así, es como que bloquea que se cierre automáticamente, ¿no? Sí, porque se queda esperando, hay una instrucción más que lo que hace es esperar a que se presione una tecla. Por eso no es que lo bloquee, sino que hay una instrucción más que está esperando a que presiones cualquier tecla. Ah, ya entendí. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Es como el otro, profe, como el PC, nada más que tiene como nuevas palabras y pues nada más hay que aprender las palabras y todo. Sí, pues aquel estaba más en español, ¿no? Esto está este ya es un lenguaje de programación. Aquel era para hacer nada más algoritmos, ¿no? Y tú probabas ahí tu algoritmo. ¿Verdad que necesitamos aprender inglés? Pues vas a necesitar aprender inglés porque si te quieres graduar te piden que tengas una certificación de inglés básica.
Sí, profe, eso han dicho, no sabía si era verdad. Sí, de hecho sí. ¿El C# es parecido al HTML? No, nada que ver, HTML ni siquiera. Te voy a dejar de hablar si me vuelves a preguntar. Y le vas a escupir en la cara. No, por lo mismo pregunté. ¿Y cuál es el mejor lenguaje? No se para pase, usted, neta. A ver, permítanme, HTML no es un lenguaje de programación. Si alguien te dijo algún día que es... No, es una duda que tenía, que como en el Visual Studio, en el que descargué me aparece así el HTML, me quedé. Sí, porque aquí puedes hacer aplicaciones web, aplicaciones móviles y aplicaciones de escritorio, aplicaciones de... ¿Sí? Pero bueno, HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de estructura nada más. Entonces se ocupa para darle la estructura a una página web, nada más. Si algún día alguien les dice que programan HTML, se ríen de él primero, lo escupen y después le dejan de hablar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un lenguaje de programación, es un lenguaje para dar una estructura a un documento web, nada más. Okay. Profe, ¿y cuál es el mejor sistema? Cuando tú trabajas en programación web, en desarrollo web, permíteme, cuando tú trabajas en desarrollo web, te vas a dar cuenta de que es todo un ecosistema de cosas. El HTML es para dar estructura, el CSS, que se dan las llamadas hojas de estilo, es para darle diseño. Ninguno de los dos es un lenguaje de programación. Está el JavaScript, que sí es un lenguaje de programación y que ese te va a servir para poder interactuar del lado del cliente, del lado del navegador, ¿sí? Y están lenguajes como PHP, JSP, Python, que te permiten hacer programación del lado del servidor, y todos esos sí son lenguajes de programación. ¿Y el ¿Qué iba a Java? preguntar? ¿Java también? No, digo, ese lo vamos a ver en esta unidad, ¿no? Java, no. Pero si vamos a ver los programas en otro... Primero hay que aprender su código. ¿Lenguaje de programación en alguna unidad? ¿Cómo? Sí, veremos esos lenguajes de programación en alguna unidad que veamos más adelante. Pues más adelante yo digo que sí, ¿no? Probablemente vas a aprender Python y Java un poquito, ¿no? O sea, pero pues realmente mucho depende de ti, de que quieras aprender otros lenguajes. Sí, eso sí. Si tú aprendes bien un lenguaje de programación, puedes aprender cualquier otro. ¿En serio? Por ejemplo, hasta puedo comenzar con C#. Ajá, puedes comenzar con C#. Y son muy diferentes, profe. El de Java y, por ejemplo, C#. Cambia la sintaxis, pero la estructura es bastante parecida. Es lo mismo porque es programación. La sintaxis, por ejemplo, en Java no hay un console.python, un console. Ajá, es diferente. Hay Sprintline, creo, me parece. Ajá, hay un system.out.prim o primline. Ajá, y para leer del usuario es escáner, no sé qué cosa, llamas un objeto. Un escáner, sí. Y tienes que importar tú mismo las librerías. No, bueno. Sí, algunas. Pero es que para eso están los plugins. ¿Usted nos va a dar hasta el último semestre o vamos a cambiar de profes? Hay otro maestro, creo, ¿no? Pues ahí en alguna materia tendrán que utilizar Java y pues tendrán que aprender Java. Sí, eso sí. En alguna materia tendrán que ocupar Python y tendrán que aprender Python. Y pues así es mejor porque pues aprendemos de más. De todo, más bien. De todo un poco. De hecho, con lo del inglés, se dice mucho que si sabes hablar inglés, sabes utilizar Python. Porque es tan intuitivo ese lenguaje y no ocupas ni el punto y coma, o sea, muchas cosas así. Sí, eso sí. Es potente, es uno de los lenguajes más potentes. Ajá. Pero bueno. No sé si queda claro este tema que estamos viendo de las estructuras secuenciales. Voy a copiar el programa también. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Perfectamente. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, si queda claro, nada más que pues todavía no me aprendo las palabras. Sí, eso es con práctica. Por dos. Sí, güey, tienes que practicar. Practicar más que todo. Bien. Les voy a mostrar el Moodle.
Denme un momento. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya está aquí habilitada la unidad 3. Todavía no pongo actividades. Pues básicamente aquí es aplicar las estructuras condicionales y repetitivas para resolver problemas reales. Son estos 3 puntos los que abarca la unidad. Estructuras secuenciales. Viendo hoy. Después vienen las selectivas, que pueden ser simples, dobles o múltiples, y las iterativas, ¿no? Y y pues bueno, aquí les puse, esos son algunos enlaces a algunos Son enlaces. documentos, y este que está acá, bueno, es el mismo videotutorial que ya les había puesto que tengo en mi canal de YouTube, y ese es el libro de C# que también ya se las había yo puesto, ¿ok? Y pues aquí sí es prácticamente hacer prácticas de de lo que es el lenguaje de programación. Entonces, aquí en la parte de aquí abajo voy a colocar las actividades. Voy a poner una secuenciales, una sección para selección simple, otra para selección simple y doble, y otra para selección múltiple, y otra para lo que son ciclos, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. En la tarea esa Más tarde voy a subir aquí los ejercicios de... ¿Los de qué? En la tarea que dice que pongas el tipo de dato, pues ahí es con lo de C#, ¿no? Sí, así es. Ah, bueno, pues. Entonces, aquí abajo de esto y voy a poner las actividades. Y bueno, ahorita voy a poner lo que son ejercicios secuenciales. ¿Sí? Ejercicios secuenciales. Voy a poner 5 ejercicios de programación secuencial. Aunque en realidad lo que ustedes deben hacer para su proyecto es convertir. Fíjense, les voy a decir. Todos estos ejercicios básicos que están aquí, para su proyecto, ustedes deben de convertirlos a C#. ¿Sí me explico? Ya los tienen en algoritmo. Ahora hay que hacerlos en C#. O sea, los de PCIN ahora los vamos a hacer, pero en C#. Pero solo esos, los básicos.
Vamos a comenzar con los básicos. Sí, porque ya los otros vamos a no, me ver. refiero que los anteriores ya no, o sea, de los básicos por abajo. Vamos a hacer, ¿no? Sí, de los básicos, todo lo que son los ejercicios básicos. Ok. Y los de if Y los de sí, entonces. Sí, entonces. Sí, entonces, Ok. según. Entonces, ahorita vamos a iniciar con esto. Es para su proyecto. Su proyecto debe tener estos mismos ejercicios, pero ahora en C#. A su máquina. Entonces ese va a ser el proyecto, el avance del proyecto de la unidad 2. De la unidad 3. 3. Ah, ya. Profe, ¿y el del avance del proyecto de la unidad 2 serían las tareas que nos encargó o nada más los puros problemas? Los puros ejercicios, perdón. Usted pues deben de poner la parte teórica. La parte teórica. De hecho, por eso fue que en la unidad 2, incluso hasta les compartí. Dejen que carguen. Aquí están. Aquí les compartí los apuntes de la unidad. Y ustedes lo que pueden hacer es poner ahí los tipos, los tipos de datos, declaración de variables, operadores, cómo se lee, imprime. Y pueden poner, todos los ejemplos que vimos, ¿no? Ajá, y si quieren pueden poner la actividad 2 y la actividad 3 y la actividad 4 como parte de su proyecto. Sí, de hecho eso iba a ser yo también, de poner las actividades. Es como el resumen que nos dejó de tarea, profe, que viéramos el video y pusiéramos todo lo... Ándale, pues pueden poner todo lo que hicimos en la... Pero primero digo, va una parte teórica donde se explica y al final, y después de eso pueden poner la actividad 2, 3 y 4. Sí, profe. Me imagino que apenas va a abrir el enlace para entregarlo. Sí, ya no hemos hecho examen, por eso es que no lo he abierto, pero... Igual la actividad 3, ¿verdad? Sí. Y con la unidad 3, entonces, va a ser eso, de hacer los ejercicios que hicimos de PCI, hacerlos en C#. Exactamente, así es. Ok. ¿Y eso cuándo se lo entregaremos? Todavía falta. Ok. Todavía falta. Después del examen de la unidad 2, yo voy a dar una semana para que me entreguen el avance de la unidad 2. ¿Vale? Ok. Mientras tanto, vamos a es en el mismo documento, no creen otro documento. En el mismo documento donde ya tienen la unidad 1, ahí mismo crean la unidad 2 y es lo que suben para que ya se vaya creando todo completo, ¿no? ¿El mismo archivo? En el mismo archivo. Ya tienes unidad 1, ahora le agregas la unidad 2 a ese archivo, ¿no? Y ahí en ese mismo archivo. Ya. Sí, ya. En el avance que hicimos primero, nada más le agregamos la unidad 2 y la unidad 3 y así como vamos, ¿no? ¿Aún no los ha revisado para ver si hay que corregir algunas cosas? Sí, eso pensé, profe, que todos los demás proyectos los vamos agregando. En la madrugada. Hoy en la madrugada, que me dé tiempo de revisar. Sí, profe. Mientras está comiendo, de preferencia, para molestarlo más. Sí, profe, si luego en la madrugada están mandando mensajes y el profe contesta. Yo pensé que se dormía temprano, bro. Sí. Hijo. La gente de internet no duerme temprano. No, hija, yo trabajo en las mañanas y en la tarde a veces. Pero pues independientemente de eso, administro el Moodle, contesto correos, estudio una licenciatura y estudio un doctorado, entonces no tengo vida. No manches. Se pasa, profe. Y si es mucho trabajo, administrar la página. Pues tengo que estar sacando respaldos, tengo que estar resolviendo dudas. Hay algunos que apenas registrando en la plataforma, yo tengo que registrarlos en la plataforma. Y en fin. Pero no lo ayuda el otro profe que también es de programación. ¿Qué otro profe? Pues no sé, dijo un compañero que había otro profe de programación también. No, la plataforma la administro nada más yo. A la vez. Sí, antes de que iniciáramos clase, pues bueno. Le quedó muy bonita, por cierto.
No, pues yo no lo hice el Modle yo nada más lo configuré, lo puse bello, lo instalé, lo configuré, lo puse bello y... Es chiste. Yo no lo hice. Es una muy buena plataforma, eso sí. ¿Quién lo hizo, por favor? Modle se supone que es una plataforma independiente, ¿no? De hecho, está hasta en la Play Store. De hecho, el Modle es software libre, es una plataforma de software libre para educación. No recuerdo quién es el autor de la plataforma, pero pues tiene muchos años. Tiene muchos años. A ver, dejen ver si se puede. Les quiero poner un video. Ya lo vi como 20 veces ese video. De todo modo debería saber programar. Por dos. Para así poderme Yo igual lo vi, pero hace mucho tiempo. Yo no. Y lo hago para animarme. Para motivarme, yo lo veo. Me dicen si se escucha. Sí, profe. No se escucha. Why do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. Okay. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? Yeah, no. 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 I think it's something that has codes and it's able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? No. Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think of. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is see a map of the city on my screen and play with it, put things on the map, move things around the map, see what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really
serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands or creating code, creating programs, is a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats, people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas what kind of understanding can you build into the computer so that it can do these things that were previously impossible? All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happened. The magic happens when we're all on the same page, collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef, Free food, breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. I went on the for the United States, and there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's they're working in the government, they're working in typical technology jobs, but then like the rest of the pie, it was the majority of the pie to split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And what it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So you guys, what else? Who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. It really builds problem solving, and it's something that they can then apply to math in the classroom or their reading skills. We integrated science with this programming, and I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids. And when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool. And, I'm learning a lot. And some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No. No. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot.
you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Pues bueno, entonces, como pueden ver, Cool. créanme que en el área de que son tecnologías, hay mucho trabajo, mucho trabajo, ¿sí? Pero pues bueno, obviamente pues tienes que ser bueno, ¿no? Yo tengo exalumnos que trabajan en el área y que realmente se volvieron muy buenos y les va bastante bien en sus trabajos. O sea que si nos recibimos vamos a tener bastante empleo, pero si buscamos... Pues hay muchas oportunidades de empleo, obviamente aquí en Cosamaloapan no, ¿verdad? Pues aquí es arriesgarte a salir. Si tengo alumnos que trabajan en Monterrey, otros están en Durango, tengo otros que están en Ciudad de México, en fin, en diferentes partes de la República, ¿no? Trabajando en el área de... Profe, pero ¿verdad que el salario depende del lugar donde trabajes? No, o sea, no... Pues sí. ¿Y de cuánto sepas? Sí, pues sí. De hecho, pues también influye mucho cuánto te cotizas, ¿no? Tengo un amigo que fue mi alumno, yo le ayudé a conseguir su primer empleo en la Ciudad de México, de ahí saltó a otro empleo, ¿no? Donde le pagaban más, y después recientemente se volvió a cambiar a otro empleo, ya tiene rato de estar en ese trabajo, y me había dicho, ¿no? Que se iba a volver a cambiar de empleo a otro donde le daban mejores prestaciones y mayor salario, y la empresa donde está trabajando, cambiaran, le igualaron las prestaciones y el salario que le ofrecían en la otra empresa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se volvió bueno en lo que hace, ¿no? Volvió bueno en lo que hace, y eso te va a dar te hace realmente que te abran las puertas, ¿no? Que realmente pues es bueno en lo que haces. Algunos alumnos, por ejemplo, se han ido a través de una empresa que está en Puebla, que se llama CTQ, que esa empresa lo que hace es recluta egresados, los capacita y les consigue el empleo, ¿verdad? Obviamente haces un acuerdo ahí los tienes que remunerar con, no sé, creo que 2 meses de tu salario, tienes 6 meses, creo, para eso. Pero te consiguen buenos empleos en alrededor de los 15 a 22 mil pesos mensuales, más o menos. Entonces, es bien pagado, y en diferentes ciudades, ¿no? En Monterrey, México, Puebla, ¿no? Tienen contacto con diferentes empresas. Entonces, en ese sentido, pues... Dependiendo de cuánto estés, por ejemplo, si nosotros seguimos... Hay maneras en que... Profe, ¿y cómo te catalogan, por así decirlo, para que seas mejor sabiendo más lenguajes de programación o cómo? No se trata de que te aprendas todos los lenguajes de programación, eso... Un lenguaje de programación lo aprendes en un rato. Lo que sí puedes ver es pues los requisitos de empleo son muy variados en el área, ¿no? Porque hay demasiadas tecnologías y no podemos ser todólogos, ¿no? No puedes ser todólogo. Sin embargo, si tú te pones a revisar en páginas como computrabajo.com.mx o CC Mundial, puedes checar las opciones de empleo que hay y ver cuáles son las tendencias de lo que está solicitando el mercado de trabajadores, ¿no? Profe, pero es cierto que ya aquí en Veracruz ya no hay... Viendo que si realmente les gusta esto, es
Se cortó por ahí, no sé. Sí, se cortó y no se escuchó Benjamín, lo que dijo. Creo que iba a decir algo de Veracruz y no sé, de trabajo. Pues yo lo que les recomiendo es que realmente esto, si quieres vivir de esto, pues, esto es de práctica, mucha práctica. Es cuestión de practicar, de investigar, ¿sí? De meterte también a internet, a YouTube y a ir aprendiendo por tu cuenta, porque pues así funciona la tecnología actualmente, así funciona esto. O sea, hoy en día tú puedes ir a una empresa y te van a pedir que hagas algo que no vistes a lo mejor que no vistes en la universidad. No, pues nosotros ocupamos este lenguaje y ni modo. Eso no lo vi en la universidad. ¿Sabes qué? Pues vas a tener que agarrar un manual, ponerte a ver cómo funciona, ¿sí? Vas a tener que ver videos y vas a tener que ponerte a aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú salgas, va a estar surgiendo nueva tecnología. Así es esto. Sí. Y tienes que aprender a utilizar esa tecnología. ¿Sí? En nuestro campo laboral no podemos quedarnos atrás en ese sentido, ¿no? Tienes realmente que irte actualizando, tienes realmente que seguir. A mí cuando me preguntan que sé programar, yo digo que no sé programar. ¿Por qué? Porque todas las situaciones son diferentes, ¿sí? Y pues bueno, sé algo de programación, pero pues seguimos aprendiendo, todos los días seguimos aprendiendo. Nunca termina de aprender. Bueno, chicos, por ahí voy a estar poniendo entonces los ejercicios que van a estar realizados como evidencias, y la semana que viene continuamos con las estructuras de control selectivo. ¿Saben? Sale pues. Bueno, el viernes tenemos la asesoría para los que tuvimos asesoría el lunes. El viernes tenemos la asesoría. ¿Vale? ¿A qué horas, profe? A la 1 del día. Ok. ¿Vale? Ok, profe, está bien. Sí. Cuídense mucho, estamos pendientes. Les mando un abrazo a todos. Dale, profe, igualmente. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Muy bien. Yes. Adiós. Ahora sí viene lo chido. ¿Y qué pasa?